Buenos días ingenieros, acerca de la pregunta de centrales eléctricas. Dice literal detallar cuál es el principio de funcionamiento de este tipo de centrales. Como bien sabemos, el proceso que cumple o sus procesos más habituales son seis, que es el primero, la combustión del gas o el carbón calienta el agua que circula por las calderas, transformando en vapor, y asimismo este vapor de agua hace girar las turbinas, generando energía mecánica que se transforma en una energía eléctrica. Y asimismo, para optimizar el proceso, el vapor se enfría en el condensador antes de volver a la caldera en forma de agua. Un cuarto punto es el calor latente de la condensación del vapor. Es absorbido por el agua de refrigeración y se expulsa al exterior a través de las torres de refrigeración. La energía generada se transforma en la subestación, elevando su tensión para minimizar las pérdidas por las redes eléctricas, distribuyéndose hasta los puntos de consumo. Y así como el último punto es los gases o los humos procedentes de la combustión se depuran y salen por las chimeneas para así evitar un poco lo que es la contaminación al medio ambiente, teniendo en cuenta que estas centrales eléctricas expulsan bastante los que son gases tóxicos o la tan llamada lluvia ácida, que es los gases que van a las nubes y de estas se forman las lluvias ácidas. Esto es con el literal A. Asimismo, el siguiente literal dice: indica la temperatura de operación de las calderas. Como ya sabemos que el agua hace su etapa de ebullición a los 100 grados en estos casos, por la cantidad o la gran mayoría que existe de que hay que haber un mayor calentamiento, es un mínimo de 140 grados, a donde es para evitar que haya condensaciones muy perjudiciales cuando el combustible tiene trazas de azufres. O sea, el 140 es un grado mínimo para que estas turbinas, o sea, perdón, para que estas calderas calienten el agua. Y asimismo tiene un nivel medio, que es de 450 grados, y un máximo que ya se le llama como sobrecalentamiento, que es de 600 grados Celsius. Y asimismo literal se dice qué turbina recomienda para este tipo de central. Llegando a la conclusión con el grupo, se dio que la turbina de vapor es la más recomendable para este tipo de centrales eléctricas, ya que en una caldera se obtiene el vapor haciendo hervir el agua. El combustible para calentar el agua puede ser gas, petróleo, carbón o incluso urano. Eso es en las centrales nucleares. El vapor de agua producido en un vapor a mucha presión o altas presiones y con alta velocidad a través de unos tubos llamados toberas. El vapor generado en las calderas se lleva hasta la turbina. Este vapor, conducido por las toberas hasta la turbina, al llegar a la turbina golpea los alaves o paletas y hace girar la turbina y el eje de turbina se llama rotor. Y así es un proceso de energía mecánica a energía eléctrica. Bueno, y continuando con la pregunta 2 de refrigeración, el enunciado dice: basado en la necesidad de las cuatro áreas administrativas, determine el tipo de aire acondicionado que se requiere, considerando que cada área tiene 46 metros cuadrados y trabajan en promedio 8 personas por área. Bueno, sacando las cuatro áreas que pide el enunciado, tuvimos que coger una medida de 17 metros por 12.8 metros, teniendo un pasillo de 2 metros y cada departamento de 8.5 metros por 5.4 metros. Para la correcta selección del aire acondicionado, en cada oficina se utilizó la calculadora de consumo en BTU y guiados también por el libro de Edward Pita, capítulo 6, relacionados con los capítulos de carga de enfriamiento. Bueno, continuando con la pregunta de refrigeración, hay que sacar lo que son las medidas del área
que vamos a enfriar, o sea, en este caso son las oficinas, en el cual las dimensiones de la habitación fueron de un largo de 8.5 metros, un ancho de 5.4 metros y un alto de 3, lo cual dio los 46 metros cuadrados que decía. Asimismo, el número de personas que iba a ocupar cada área era de 8 personas. Se tuvo que ir una ventana de 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Focos, la iluminación, iban a haber focos ahorradores, normalmente 4 focos ahorradores de 15 watts. Los equipos eléctricos y electrónicos iban a haber alrededor de una cantidad de 8 pantallas o 8 computadoras, las cuales iban a hacer un consumo cada una. Asimismo íbamos a seleccionar lo que son las paredes, ya que tenemos 4 paredes, y la cual los materiales es mampostería, que mampostería es todo lo que tiene que ver con el concreto, con un espesor de 15 centímetros. La pared 1, la pared 2, la pared 3 y la pared 4 tienen los mismos diámetros. Así, con una temperatura exterior, la temperatura que da el sol, de 30 centígrados, y una temperatura máxima interior de sombra que es de 26 centígrados, una temperatura desde que ya es la parte interna de la habitación, que fue de 20 grados, el cual los resultados que obtuvimos de dicho proceso fue que necesitamos un aire de 24.000 BTU por cada habitación, para así tener el correcto enfriamiento y una temperatura adecuada, para que no haya o sea, no exista un mal enfriamiento en dicha oficina. Bueno, respondiendo a la pregunta 3 sobre la materia de escala, su literal dice: se constituye el carbón como fuente de calor. Desarrollar un sistema de banda transportadora para movilización del carbón a una distancia de 12 metros, desde la bodega hasta la caldera, la cual debe contar con sus respectivos pulsadores de inicio, stop y uno de emergencia, el cual al activarse debería dar una señalética de activo. Bueno, aquí vemos los elementos que utilizamos, que fue los pulsadores de start, stop y el paro de emergencia, que nos está pidiendo el enunciado. Asimismo, nos pide las luces indicadoras, que son verde para el inicio, rojo para el stop y asimismo el rojo para el paro de emergencia. De esta manera vamos a lo que es la programación en el Factory IO. Bueno, ya estando aquí en la programación del Factory IO, tenemos que darle en esta parte donde está, en esta parte de aquí donde está el play, para arrancar el programa. Así se baja una caja, sabiendo que nos pedía una banda transportadora que tenga 12 metros. Aquí tuvimos que añadir 2 porque solo hay bandas de 6 metros. Y asimismo está los pulsadores en este parámetro, en los cuales al dar inicio se enciende en esta parte de aquí una luz indicadora color verde. Y asimismo, si yo presiono el botón stop, se va a encender una luz aquí, como podemos ver, de color rojo. Al darle play, se va a eliminar la luz roja y se va a encender la luz verde. Y así va circulando las cajas, que en este caso es el carbón que nos piden el enunciado, para la expulsación desde la bodega hasta donde va a ser sus desechos. Asimismo, si presionamos el botón de paro de emergencia, también se va a prender una luz roja, ya que este paro de emergencia viene a ser como cuando hay una falla en el sistema, y mientras esté ese botón presionado, no va a encender nada, no va a correr ninguna. Aquí podemos ver que no va a correr no va a correr la banda porque está el paro de emergencia, pero al nosotros sacar el paro de emergencia, vemos que se desactiva la luz roja y ahí sí correría el programa.
Y eso es, asimismo también mostrarle un poco lo que es la programación en el Control IO, que aquí están los botones de inicio, de stock y el paro de emergencia. Cada quien tiene su luz indicadora, tiene el conveyor, que son las bandas transportadoras, y eso es lo que refiere a la pregunta número 3 de SCADA. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la pregunta del examen integrador, que es de protecciones eléctricas. A continuación les voy a mostrar la pregunta de protecciones eléctricas. Bueno, la pregunta dice: definir las protecciones requeridas a la salida de un generador en termoeléctricas. Bueno, primeramente las protecciones para los generadores en termoeléctricas podrían ser muchas. Una de ellas una de las protecciones sería los relés térmicos, ya que estos relés térmicos ayudan a que el motor esté protegido contra sobrecargas y van asociados con el contactor. Es que esto realiza una apertura en el circuito de potencia. Adicionalmente, estos relés pueden ser térmicos diferenciales, lo que da protección contra sobrecargas en un desbalance de las corrientes. Los relés térmicos también a su vez soportan la corriente de arranque durante el tiempo de arranque del motor sin disparar. Los guardamotores magnéticos también serían otra protección, ya que estos son dispositivos que ayudan a la protección contra cortocircuitos. Los guardamotores también pueden cumplir la función de seccionamiento contra cortocircuitos, que básicamente generan una pronta detención y una rápida apertura de los contactos. Otro de las protecciones serían los fusibles. ¿Por qué los fusibles? Porque estos son componentes que se encuentran a la salida del motor y actúan frente a un cortocircuito. Es decir... Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en la pregunta electrónica nos decía que teníamos que realizar un reloj digital, en la cual, como observamos, tenemos aquí lo que es el reloj, en la cual también tenemos el diagrama que utilizamos para hacer el circuito. Como vemos, aquí tenemos un diagrama, acá tenemos otro diagrama más específico con la numeración de cada segmento que tenemos que conectar. A continuación tenemos en nuestro reloj tenemos lo que son en los protoboard, tenemos los displays de 7 segmentos, tenemos los decodificadores, los contactores, tenemos también lo que son los potenciómetros, el NE55, también tenemos el 74LS08, tenemos también por aquí un LED de color verde, tenemos los cables para el puente o para conectar nuestro circuito. Las resistencias que tenemos son de 680, también utilizamos la de 220. Como ven, aquí está todo el circuito armado en lo que es el reloj digital. Como vemos, comenzamos desde este modelo. Tenemos lo que es la primera parte, la segunda parte para que nos ayude a controlar o nos manda señal al display. Por aquí también tenemos el 74LS90, que también nos ayudará para nuestro reloj. Tenemos el 74LS08, en la cual también por aquí hicimos un puente para pasar a un
pulsador. Como vemos, tenemos lo que es las resistencias conectados al potenciómetro. Como ven, tenemos todo el circuito. Igual aquí tenemos el diagrama, como les expliqué, tenemos todo el diagrama, cómo está armado el circuito desde inicio a fin. Como ven, aquí también en el 08, en la cual también por aquí hicimos un puente para pasar a un pulsador. Como vemos, tenemos lo que es las resistencias conectados al potenciómetro. Como ven, tenemos todo el circuito. Igual aquí tenemos el diagrama, como les expliqué, tenemos todo el diagrama, cómo está armado el circuito desde inicio a fin. Como ven, aquí también en los display tenemos lo que es A, B, C, D, E, F, G, en la cual todas estas son los pines en la cual podemos conectar al 7447, en la cual tenemos que ir buscando dependiendo del diagrama de lo que tenemos que ir ubicando, ir uniendo cada pin, en la cual aquí también tenemos lo que son las tierras. Todo esto está armado en el protoboard. A continuación seguimos a encenderlo. Como podemos observar, tenemos la fuente, tenemos la resistencia, tenemos la de display. También tenemos lo que son los cables para hacer puentes, los microcontroladores 7490 que utilizamos, el 7447, el 7408, y por aquí tenemos lo que es el 55. Tenemos el potenciómetro, una luz LED. Todo esto utilizamos para nuestro reloj. Bueno, un breve resumen de todo el funcionamiento que va a cumplir el reloj. Como vemos, tenemos los displays, tenemos la resistencia, tenemos los cables, tenemos el 7447 que nos ayudará para todo el circuito, el 7490, el 74LS08 y por aquí está el NS55. Como vemos aquí, el funcionamiento va a ser que tenemos aquí las horas, minutos y segundos, en la cual con el potenciómetro vamos a lo que es a aumentar o disminuir la velocidad para nuestro reloj. Muchas gracias. Les saluda Steven Herrera de Electromecánica Sexto B. Ingeniero, yo voy a hablar acerca de la pregunta de análisis socioeconómico y geopolítico. La pregunta es: describa las características físicas del entorno, así como también las condiciones sociales y culturales de la parroquia San Sebastián del Coca. Esta parroquia es rural del cantón de Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Esta población se levantó a partir del año 1967, cuando los motivados por las perforaciones petroleras realizaban en la región, llegaron así los trabajadores y colonos que se instalaron en ellas y formaron la población. La ubicación, como lo dije anteriormente, es en la parroquia San Sebastián del Coca, perteneciente al cantón Joya de los Hachas, provincia de Orellana, que se ubica a 16 kilómetros de la cabecera cantonal. En las fiestas por sus aniversarios de parroquia, lo hacen con el fin de proporcionar, con la condición de proporcionar la cultura social, y de esta manera hacer que los pobladores se sientan incentivados para practicar los hábitos culturales. En la parte de los eventos que existen por los aniversarios de la parroquia son las jornadas de integración deportiva, el pregón, festival de danza, los encuentros
la jornada cívica, los juegos artificiales y el festival artístico. En la parte del segundo parámetro, que es del análisis socioeconómico geopolítico, indica el impacto que generará en la comunidad este proyecto, que se lo va a realizar como es la central térmica. Afecta a la economía o es favorable y permite el crecimiento de la localidad. Bueno, el principal impacto que generará este proyecto a la comunidad es la contaminación del medio ambiente, ya que estas centrales térmicas expulsan gases que son en la mayoría tóxicos, tanto para el medio ambiente como para los animales y los cultivos, ya que ellos esta parroquia se dedica a la ganadería, a los cultivos, y por esta manera sí se verá afectado. En la parte de la economía, sabiendo que sus principales fuentes económicas son la ganadería y agricultura, los animales se verán afectados por la contaminación, ya que el pasto es su fuente de alimento diario. Como otra parte, en la parte de eficiencia eléctrica sí va a ser un punto favorable para los pobladores, ya que contarán con una central térmica cercana, pero por la parte de la economía del sector no será muy favorable, ya que ellos se dedican a la ganadería y agricultura, y esto se verá contaminado por las lluvias ácidas que son provocadas por los gases tóxicos que emanan estas centrales. El crecimiento del lugar sí crecerá en cierto porcentaje, ya que habrá gente operando dichas centrales, pero será un porcentaje de bajo en la parte de su crecimiento. En la parte 3 de lo que es el parámetro de el análisis de la existencia o daños al medio ambiente, bueno, desde su parte de construcción de esta central térmica, pues sí tendrán que observar, se observará un impacto ambiental tanto en la flora como en la fauna. Dentro de ellos tendremos medidas, objetivos, descripción de la actividad, indicadores que verificarán los niveles de tipo de la parte de la construcción. En lo que podemos descartar en la parte de lo que es una medida, puede ser la mitigación del ruido causado por motores de combustión interna. El objetivo sería mitigar el impacto por los niveles de ruido. La descripción de la actividad sería el departamento ambiental que evalúe aquellos procesos y equipos que requieran establecer las medidas de atenuación. Y los indicadores pues serán los niveles de ruidos en la operación de la termoeléctrica. Bueno, en lo que respecta al último parámetro de lo que es el análisis socioeconómico y geopolítica, dice que indique con cifras cuáles son las principales actividades económicas de la parroquia San Sebastián del Coca, que generan sus ingresos. Sus principales actividades económicas que realizan en la parroquia San Sebastián del Coca es la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, la explotación y la educación, construcción, administración pública, transporte y alimentación, entre otras. Dentro de la agricultura, ganadería y pesca tenemos un 49%. Dentro del comercio un 9%. La explotación de minas y canteras un 7%. La educación basa a un 6%. La parte de la construcción un 4%. La administración pública un 5%. Lo que respecta al transporte y la alimentación respecta a un 4%, y lo que es en otros, que es el último parámetro, un 16%, por lo que nos podemos observar y dar en cuenta que la agricultura y la ganadería, que es su principal actividad económica de la parroquia San Sebastián del Coca, cuenta con un 49%. Esto es todo lo que podemos decir de la pregunta de análisis socioeconómico.